Gracias, Padre. Adoramos al Señor Jesús. Dios te bendiga. Me alegra poder estar compartiendo este momento. El Señor es bueno. Para siempre son sus misericordias, dice la palabra de Dios. ¿No es así? Así dice el texto, así dice la palabra, así fue escrito. Para siempre son sus misericordias. Siempre el Señor Jesucristo mostrando su gran amor y su misericordia para nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Y coloqué el título del mensaje, Procesos. Y el ser humano pasa por distintos procesos en la vida. La creación pasó por distintos procesos. En la historia vemos que pasamos por distintos procesos y los procesos hacen parte de nuestra vida. Y la palabra de Dios va a decir en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, a partir del 3, disculpen. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre Dios de la gloria, Jesús, entregamos este momento en tus manos y pedimos que vengas a bendecir nuestras vidas, que sea tu gracia en todo tiempo, Señor, bendiciéndonos, Señor, y ayudándonos, Padre, para tu gloria y tu honra. Creemos en ti, Señor, creemos en tu palabra. A ti sea la gloria en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero que veamos en esta noche cómo vivir el proceso de Dios para nuestras vidas. Cómo nosotros vivir el proceso o los procesos de Dios que Él pone en nuestras vidas para que podamos acercarnos a Él cada día y para poder alcanzar esta gran salvación, este premio con el cual Dios, este regalo con el cual Dios nos da a través de Jesucristo. Entonces, ¿cómo vivir el proceso de Dios para nuestras vidas? Viva el proceso con fidelidad. Una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es vivir el proceso por el cual estamos pasando con fidelidad. La palabra proceso se refiere de un modo general a la acción de ir hacia adelante. Significa avanzar, marchar, progresar, desarrollar algo. Y también se puede entender como un conjunto de las fases sucesivas de fenómenos naturales. Hay veces que una tierra viene a sufrir de una manera a través de los distintos agentes cambios. Y eso está hablando de fases sucesivas de un fenómeno natural que puede ser ocasionado por tal vez temporales o climas o distintos tipos de climas. La vida consiste, si hay algo que nosotros necesitamos saber, es que la vida consiste en distintos procesos. Uno nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Uno puede verlo de esa manera también, los distintos procesos de una manera biológica, como también se nos fue enseñado en la escuela. Ahora, ¿cómo se obtiene una cosecha? Vamos a ver ahí en medio de la cosecha también los distintos procesos. Y pensemos en su proceso. Se necesita que primeramente una semilla
preparar el terreno, sembrar la semilla, cuidar de ella, tanto de los agentes como el agua, el sol, nutrirla. También es afectada a veces por distintas pestes o plagas que pueden dañar la planta. Ahora se espera que en el tiempo necesario pueda dar fruto. Generalmente todo fruto, toda semilla tiene un periodo. Todo lo que se planta tiene un periodo. Algunos en un proceso más corto y otros en un proceso más largo. Pero la cuestión es que va a llegar a dar un fruto si se cuida. Luego es necesario prepararse para recoger este fruto. Y ese es el proceso para una cosecha, a grosso modo, obviamente, ¿cierto? Pero esa es la manera en la cual vemos nosotros el proceso que va a llevar una cosecha. Comienza con una semilla y termina con una cantidad de frutos, tal vez no esperados, una buena cosecha. Entonces vemos que el proceso está en todas las partes de la vida, en el ser humano. El proceso del embarazo comienza ahí y dura aproximadamente 9 meses, poco menos puede ser, pero generalmente tiene ese tiempo y nace el bebé, fruto del amor, y uno experimentó cada una de esas etapas, una etapa especial, a veces diferente, a veces un poco más conflictiva, pero hace parte del proceso. Como cristianos necesitamos pasar por procesos o pruebas. También podemos entender la palabra proceso en nuestro caso como pruebas para fortalecer nuestra fe. Entonces, los procesos o pruebas vienen para fortalecer nuestra fe y para que nosotros veamos cuál será nuestra decisión, nuestra actitud, si de seguir a Cristo o tomar nuestra voluntad humana y seguir nuestro camino. Entonces, al tener un proceso o una prueba, lo que acontece es que nosotros podemos ver cómo es nuestra decisión, la de seguir a Cristo fielmente, o tal vez en medio de ese proceso tomar decisiones por nuestra cuenta, aun cuando permanezcamos manteniendo esa fe en Dios, pero no con fidelidad. Como cristianos necesitamos pasar por procesos o pruebas, entonces para fortalecer nuestra fe. Para que sometida, dice el versículo 7 del mismo capítulo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y está diciendo para que sometida a prueba vuestra fe. La fe de cada uno, la fe de usted, la fe mía, tiene que ser sometida y pone como ejemplo el apóstol Pedro como el oro, que es un material perecedero, pero nuestra fe no. Nuestra fe va creciendo y esa fe se aproxima a la eternidad porque es sembrada por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo, el único Dios eterno. Para que esta fe pueda crecer, precisamos de fidelidad. Para que podamos crecer en fe, necesitamos ser fieles. La fidelidad va acompañada de santidad. Mire qué relacionamiento que se tiene. La fidelidad necesita de la fe y la fidelidad va a ser, nos lleva también a la santidad, o la santidad genera esa fidelidad también en nosotros, y es a través de ella que nos acercamos a Cristo. Y la palabra de Dios bien dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces el ser fiel me permite mantenerme en la palabra de Dios y llegar a este proceso que es la santidad, la cual me lleva a poder acercarme cada día a Dios, poder ver la gloria de Dios. Necesitamos aproximarnos a Dios, y para aproximarnos necesitamos ser fieles a la palabra de nuestro buen Señor Jesucristo.
La fidelidad para Dios es sumamente importante porque esa adoración y alabanza a Dios es fruto de obediencia. Dios hablándonos, Dios llevándonos, Dios guiándonos, y Él espera que nosotros seamos leales. También otra palabra relacionada con fidelidad, que seamos fieles a Dios, que permanezcamos en lo que Él nos ha enseñado. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, versículo 6, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Miren la fidelidad que se muestra en este siervo Moisés, en este hombre de Dios. Pero aún así Dios resalta la fidelidad de Jesucristo. Siendo Él Dios, Él se humilló a sí mismo, como veíamos en la palabra, como fue en cultos pasados, se humilló a sí mismo, se hizo hombre, se tomó forma de siervo para dar gloria a Dios. Él fue fiel a Dios, Él siguió a Dios, Él permaneció en Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, Él se humilló, ya vimos ese texto, pero haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo obediente, Él mostró obediencia. Y eso Dios espera de nuestras vidas, para poder pasar los procesos en los cuales tenemos que pasar. Usted y yo necesitamos pasar estos procesos o estas pruebas. Tal vez usted está pasando un proceso, tal vez usted me dice: pastor, estoy pasando una prueba. Gloria a Dios. Esto ayuda a nuestra fe, ayuda a que pueda crecer y que podamos ver cuál es nuestra actitud ante ese proceso, cuáles son nuestras decisiones ante esos procesos o el proceso que estemos pasando. Manténgase en fidelidad a Dios. No tome una decisión errada. Siga el consejo de la palabra de Dios y saldrá victorioso de ese proceso, porque es Dios dando victoria a su vida. Amén, iglesia. La fidelidad para Dios es sumamente importante, porque esa adoración y alabanza a Dios es fruto de obediencia. Entonces, mis hermanos, ¿cuál será nuestra decisión ante el proceso que vivamos? ¿Seremos fieles a Dios o escogeremos nuestra voluntad? Vivimos un tiempo donde la infidelidad no solo es una cuestión de tentación, sino también de moda. Uno termina creyendo y tomando decisiones a la ligera y cree porque uno dice: porque Dios me habló, Dios me dijo. Y tal vez Dios no habló, Dios no dijo. La persona está tomando una decisión y entonces se termina viendo infidelidad a Dios. La fidelidad tiene relación con un compromiso. La fidelidad tiene relación con un compromiso. Les voy a leer la definición de un diccionario. Fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. ¿Escuchó? Interesante, ¿no? Lo que es fidelidad. Fidelidad es firmeza y constancia en los afectos,
ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Cuando conocimos a Cristo, cuando Cristo se reveló a nuestra vida, cuando quitó las tinieblas para que su luz admirable venga a iluminar nuestra mente y entender de que necesitábamos de Cristo, tomamos una decisión de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y al decirle, te acepto como mi Señor, aceptamos serle fiel a Él hasta la muerte, hasta el día que Él nos llame. La fidelidad nos lleva a tener un compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Imagínense la vida del apóstol Pablo renunciando a mitad del camino, no hubiese completado lo que para hoy nosotros es una bendición, que a través del Espíritu Santo este hombre inspirado lleva a hacernos entender lo que es el amor a Cristo y lo que es el amor de Cristo hacia nuestras vidas. Y en este caso con Pedro lo mismo, mostrándonos que la fidelidad nos ayuda a pasar los procesos para que, probada nuestra fe, podamos nosotros acercarnos cada vez más a Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Y esto es a través de ser fieles a su palabra, a su dirección, a su guía. Sea fiel a aquel que usted prometió fidelidad. No escoja sus decisiones, no escoja su camino. Lo único que hará es perderse en medio del proceso y quedarse dando vueltas como el pueblo de Israel quedó dando vueltas en el desierto. Era para pasar ese lugar en un periodo de una semana aproximadamente. El pueblo, por su infidelidad y por tomar decisiones erradas, por seguir su voluntad, aun cuando vio la gloria de Dios, aun cuando vio el poder del Señor Jesús, en medio de un lugar desierto, Dios mostró su fidelidad. Él mostró lo que Él podía hacer a favor de su pueblo. Él mostró ser fiel. Como dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Permanezca fiel a Dios. Permanezca fiel a su Señor, cumpla ese compromiso, manténgase en lo que Dios le ordenó, le guió. Si queremos aprender del proceso, crecer a través del proceso, debemos ser fiel a Dios. ¿Cómo sabremos si somos fieles a Dios? Procurando ser fieles a los hombres o mujeres que Dios puso para que nos pastoreen. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces fue una cadena en la cual Jesús guió a sus discípulos y Él les dijo, les estoy encargando este tesoro tan grande que es el mensaje de salvación. Los considero fieles, manténganse fieles ante las adversidades, manténganse fieles ante las persecuciones, manténganse fieles tras distintos tipos de teologías que pueden ser escuchadas, manténganse fieles aun cuando vengan distintos tipos de pensamientos y los quieran llevar y arrastrar por otro lugar que no sea la voluntad de su Señor Jesús. Manténganse fieles y compartan esto a hombres fieles que sean idóneos para poder capacitar a otros. Y así llegó la palabra de Dios y Dios fue levantando hombres fieles, mujeres fieles, que están compartiendo la palabra a hombres y mujeres fieles por la gracia de Dios. Usted es un hombre y tiene que ser un hombre fiel y una mujer fiel que queda sujeto a su Señor Jesucristo y que guarda esta palabra y que también con fidelidad la comparte a otros que van creciendo en fidelidad. Gloria sea el nombre de Dios. De esa manera, viva el proceso entonces en el cual está pasando. Sea difícil, sea complicado, sea cansador, sea como sea el proceso, la prueba que está pasando, vívalo con fidelidad al Señor Jesucristo. Viva el proceso con fe.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora que entendemos que la fidelidad a Dios juega un papel importante para nuestras vidas y que conseguimos pasar el proceso a través de la fidelidad a Dios, a esto deje que fluya la fe. Deje que la fe venga a trabajar en su vida. Pase sus procesos con fe. Ella tendrá que ser probada. No hay otra manera para que vea usted y yo nuestra obediencia a Dios, nuestra credibilidad a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amados, no debemos ignorar algo, que desde que comenzamos el proceso, desde que Dios permite la prueba para nuestras vidas, somos atacados por nuestro adversario, Satanás. Satanás está presente buscando a quien devorar y buscando hacer caer a los justos, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces la fe en Cristo Jesús es necesaria para pasar el proceso. Cristo mirando al Padre, Él obedeciendo, esperando la dirección del Padre. Nosotros vemos, no hago mi voluntad, sino hago la voluntad del Padre. Y hago un paréntesis para que podamos entender que las pruebas son para los hijos. Las pruebas, los procesos son para los hijos de Dios. Aquellos que se esfuerzan por seguir a Cristo Jesús, aquellos que se esmeran por seguir su voluntad, aquellos que deciden tenerla como Señor a Jesucristo y no a otros Baales. No dejamos de correr el mismo riesgo que hace más de 2000 años fue y aconteció con distintos pueblos de Dios, con el pueblo de Israel y con los pueblos que fueron creyendo. Pero nosotros tenemos que ser fiel a Dios, seguir a Dios, como dijo Josué: sigan a Dios o sigan a los Baales, pero yo y mi casa seguiremos al Señor. Usted y yo seguiremos a nuestro Señor Jesucristo. Seguiremos a Él. Ahora aquellos que solo quieren seguir a Cristo por los panes y los peces, o los que rechazan a Cristo, ellos vivirán problemas o luchas en la vida por causa de su rechazo, desobediencia a Cristo Jesús. Las pruebas son para los que han decidido, las pruebas, los procesos son para los que han decidido esforzarse por seguir a Cristo Jesús. Entonces, desde que comenzamos, volviendo otra vez al proceso, desde que comenzamos el proceso, las pruebas, somos atacados por nuestro adversario, Satanás. Y es aquí donde tenemos que entender que para pasar el proceso, también necesitamos fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, que será manifestada en tiempos postreros. Ahora, cuando el texto habla de sois guardados, es lo que nosotros necesitamos. Usted y yo necesitamos ser guardados por el poder de Dios. Necesitamos, como dice esta palabra, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y mire, en Damasco, dice el gobernador de la provincia, Hechos capítulo 11, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Está hablando el apóstol Pablo. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y mire, si un hombre
como este gobernador, este rey, disculpen, Aretas, guardaba. ¿Y qué quiere decir? Que protegía, que tenía distintos hombres para poder cuidar la ciudad, para que nadie venga a hacer algo que estaba fuera del mandato del rey. Si este hombre con poder es llevado a cuidar a un ciudadano como el apóstol Pablo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial te cuidará en el proceso que puedas pasar? Él dispondrá de sus ejércitos para que tu vida sea cuidada como la niña de tus ojos, la niña de sus ojos. Bendito sea el nombre de Dios. Dios dispondrá de los ejércitos del cielo para cuidarte, que pases el proceso, para guardarte. Bendito sea el nombre de Dios. Y como dice el texto, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, que viene a través de la palabra bendita de nuestro Señor Jesús. Qué hermoso es saber que cuando vivimos en fidelidad del proceso, vivimos con fe el proceso, Dios se encarga de cuidar nuestras vidas. Solo recuerda de tener tu fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Viva el proceso con fe, iglesia. Viva el proceso con fe, pueblo de Dios, amado de Dios. Viva el proceso con alabanza y adoración, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué alegría sentimos cuando salimos aprobados de alguna materia. Qué alegría nos da cuando conseguimos comprar algo que deseamos, o qué alegría nos da cuando conseguimos vivir algo que nos gustaría vivir, algún viaje, sentimos esa alegría. En este texto no nos está diciendo prácticamente, Él nos está hablando de que entendemos que Dios está permitiendo que pasemos por un proceso en nuestra vida, como está diciendo ahí, sometida a prueba vuestra fe. Y que pasemos aquel proceso en la vida y lo vivamos con fidelidad y fe, sea duro o doloroso. Podemos tener la seguridad de que no estamos solos y que Dios nos está cuidando. Entonces, adore el bendito nombre de Jesús. Alábelo a Dios. Adórelo al Señor Jesucristo. En medio del proceso glorifique el nombre de nuestro Señor Jesús. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Su fe aprobada tiene dos efectos, en el presente y en el futuro. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, Génesis capítulo 22:1, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Mire la fe de este hombre que fue pasado por distintos procesos para que Abraham llegue a este momento de hacer algo que hasta nosotros nos costaría. Es porque Abraham fue creciendo en cada uno de los procesos con fidelidad, esforzándose con fe en Dios, pero también alabando y glorificando el bendito nombre de Dios. Y llegó a este momento
Y dice en el versículo 3, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Gloria a Dios. Este hombre buscando y encontrando de parte de Dios la providencia, y él vio la oportunidad de continuar adorando a Dios por su fidelidad hacia la vida de él. Así como Dios tiene fidelidad hacia tu vida, de la misma manera nosotros necesitamos alabarle y adorarle en medio del proceso, por más difícil que parezca para nuestra vida. Dios no te hará pasar por un lugar que tú no puedas pasar. Él te dará juntamente la salida, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Dios, en medio de la oración, en medio de la alabanza, en medio del glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él te dará la salida. Él te ayudará a tener victoria en medio del proceso. En el futuro usted recibirá su corona de vida. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En ese tiempo donde el Señor nos llame, si la alabanza hace parte de la eternidad, entonces hay poder en quien la creó. Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Entonces, en este tiempo terrenal en el que vivimos, en el cual vivimos procesos, alabe a Dios y Él manifestará el poder sobre su vida. Él moverá la mano suya a favor de su vida, a favor de mi vida. Salmos 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Bendito sea el nombre de Dios. El que mira a Dios, el que mira a Cristo Jesús, su rostro no será avergonzado. Mire a Cristo Jesús en medio del proceso que esté pasando y su rostro no será avergonzado. Dios mostrará su poder. Dios moverá su mano a favor de sus hijos. Gloria a Dios, alabe y exalte el Señor. Viva el proceso que está pasando con alabanza y adoración. Viva el proceso con fidelidad. Viva el proceso con fe y alabe y exalte a Dios en medio de los tiempos que vivimos. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por tu fidelidad, Señor, por tu amor y por la fuerza que tú nos das en tu gracia, Dios mío. Gracias por lo que estamos viviendo, Señor. Gracias por donde estamos caminando, Señor. Creemos y confiamos que tú nos guías, Señor, y que no nos dejarás, Padre, ni nos desampararás hasta que hayas terminado en nosotros lo que has comenzado. Sea tu gracia sobre tu pueblo. Ayúdalos y fortalécelos, Señor Jesús, para que puedan continuar en el proceso que están y salir victoriosos, porque tú nos das la victoria en nombre de Jesús. Que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con ustedes en el nombre de Jesús.